Pensar que un perro puede hablar sería algo realmente alucinante. Nunca pensé que uno pudiera destruir mi cordura. Al principio, Max era solo eso, un perro, un pastor alemán tranquilo, con una mirada inteligente que parecería entender todo lo que sentía. Lo adopté después de perder a mi madre, pensando que sería bueno tener compañía. Nunca imaginé que esa decisión cambiaría mi vida por siempre. Todo comenzó una noche cualquiera. Estaba en mi sala viendo televisión y Max estaba acostado junto a mí, como siempre. De repente, levantó la mirada y me miró, solo que esta vez era una mirada intensa, como si estuviera intentando decirme algo. Y fue entonces cuando lo escuché. Hace frío esta noche, ¿no crees? Solté el control remoto y me congelé. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado a la casa, pero no había nadie más. Solo Max, mi perro, que ahora me miraba fijamente esperando su respuesta. ¿Qué?, dije en voz alta. Balbuceé tratando de convencerme de que lo que había escuchado era solo mi imaginación. Mi perro inclinó la cabeza y habló otra vez. No estás loca, soy yo. Siempre he podido hablar, pero nunca había tenido una razón para hacerlo. Estoy segura que en ese momento estuve a punto de infartarme. Pasé el resto de la noche despierta, esperando que aquello hubiera sido un sueño, pero no lo fue. Max siguió hablando. Al principio eran cosas simples, como recordarme que había dejado luces encendidas o avisarme que había un ruido extraño en el jardín. Recuerdo sus palabras. Deberías cerrar la ventana. No quieres que alguien entre a la casa, ¿verdad? Poco a poco empecé a acostumbrarme a la idea. Era genial, era útil, pero en cierto sentido seguía siendo aterrador. Con el tiempo su tono cambió. Comenzó a decirme cosas que me ponían los pelos de punta. Un día me dijo, ¿sabías que el vecino de la casa verde enterró algo en el jardín? Anoche lo vi. Intenté ignorarlo, pero Max se volvía más insistente cada día. ¿Acaso debía contarle a alguien lo que estaba sucediendo? Quizás nunca lo hice por temor a que pensaran que estaba loca. Quiero que quede totalmente claro que yo no escuchaba su voz en mi cabeza. Él movía las fauces cada vez que decía una palabra. Decidí guardar este secreto para mí. Yo estaba perpleja y también encantada. Podía hablar con mi mascota. Sé que cualquiera pensaría que esto es genial. Imagina el lazo que podrías tener, el vínculo que podrías crear con él. Pero unos días después, Max empezó a comportarse diferente. Ya no era el perro que corría emocionado al verme llegar a casa. Ahora se quedaba sentado, observándome desde un rincón, como si estuviera esperando algo. Y luego empezó a hablarme de nuevo. Vi lo que hizo tu vecino anoche, me dijo. Me congelé. Estaba en la cocina preparando mi cena y la voz de Max sonó detrás de mí. De una forma tranquila, como si fuera lo más normal del mundo que me hablara. Me giré y ahí estaba sentado, con la cabeza ladeada. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté, más por reflejo que por esperar una respuesta lógica. Max no desvió la mirada. Tu vecino del 304 lo vi entrar en el departamento de la señora Louise mientras tú dormías. Estuvo allí toda la noche. ¿Quieres saber lo que hicieron? Mis manos temblaban. No podía entender cómo un perro podía saber algo así, pero lo peor era que parecía disfrutar contándolo. Sus ojos brillaban como algo extraño, algo que me hacía sentir vulnerable, como si supiera más de lo que debería. Tragué saliva y traté de ignorarlo, pero Max no se detuvo. Yo seguía tratando de ignorarlo, ya no me gustaba la idea de poder escucharlo. Él continuó con la historia. La señora Louise lloró después de que él se fue. La escuché decir que iba a hablar con alguien, pero no creo que lo haga. Me quedé en silencio. Parte de mí quería gritarle, exigirle que se callara, pero el miedo me paralizaba. ¿Por qué seguía hablándome? A partir de ese día sus comentarios se volvieron más frecuentes. Recuerdo estar desayunando y él decirme,
El hombre del 202 te mira por la ventana mientras te cambias. ¿Lo sabías? Anoche lo vi. ¿Quieres que lo asuste? Solté mi taza, cayó al suelo y se hizo pedazos. Max la dio la cabeza como si estuviera disfrutando mi reacción. Cállate, le grité, intentando recuperar algo de control, pero él solo me miró impávido y tranquilo. Solo intento ayudarte. Nadie más te dirá estas cosas, ¿verdad? A pesar del miedo, algo dentro de mí empezó a creerle. Empecé a observar más a mis vecinos con atención. Lo que Max decía tenía sentido. El hombre del 202 era extraño. Siempre me miraba demasiado. Y sí, la señora Louise había estado actuando de forma rara últimamente. Pero aunque Max tenía razón, no dejaba de perturbarme el hecho de que estuviese espiando a los vecinos y peor a mí. Una noche todo salió de control. Estaba en la sala intentando distraerme con una película cuando Max se sentó a mi lado y comenzó a hablar. El chico del 401 tiene un secreto. Quiere irse pero no puede. Lo escuché hablando por teléfono. Dijo que no podía más. Me levanté bruscamente alejándome de él. ¿Por qué haces esto? ¿Qué eres?, le grité. Por primera vez Max mostró algo parecido a una emoción, una sonrisa, una maldita sonrisa en la cara de un perro. Esto no tenía sentido. Soy tu amigo, ¿no? Solo te cuido, nadie más lo hace. La habitación parecía más oscura, el aire más pesado. Cada vez que Max hablaba me sentía más pequeña, más atrapada, pero entonces empezó a ir más lejos. ¿Quieres saber lo que hice hoy mientras no estabas?, me dijo una noche mientras yo intentaba leer un libro. Le dije que no y que se callara, pero él continuó de todos modos. Entré en el apartamento de la señora Louise. La puerta estaba entreabierta y no pude resistirme. Le dije que tú sabías todo sobre ella y que la espías mucho por la ventana. De inmediato le grité a Max que qué era lo que había hecho, que cómo se había atrevido a entrar a la casa de esta señora. Él respondió: no te preocupes. Luego de que escuchó mi voz, la señora dejó de moverse. Se cayó junto al sofá. Intenté hacer que me dijera algo, pero no contestaba. Salí de inmediato corriendo a la casa de mi vecina. La pobre anciana Louise estaba en el piso sin vida. ¿Acaso mi perro la mató? Murió de la impresión al ver cómo un can le habló. Llegó la policía y la ambulancia. La pobre anciana había muerto de un infarto. La única explicación que pude dar fue que fui por una taza de azúcar y al ver que no salía ingresé y la vi ahí, tendida en el piso. Pero tenía que guardarme la verdad. Regresé a la casa y lo vi a Max. Me preguntó si todo estaba bien. No le respondí. Me fui a mi habitación, cerré la puerta y lo dejé afuera. Esa noche no pude dormir. Con todas las luces encendidas, escuchaba como Max intentaba hablar conmigo a través de la puerta. ¿Puedo encender el televisor?, me preguntaba. Yo no le respondía. Y por cada pregunta que él hacía y él no obtenía una respuesta mía, seguía preguntándome: ¿por qué no me respondes? ¿Estás molesta conmigo? ¿Acaso yo le hice algo a la señora Louise? Yo no iba a abrir la puerta y mucho menos contestarle. Luego de 30 minutos en los que me hablaba sin parar a través de la puerta, sin obtener una sola respuesta mía, por fin, un momento de silencio. Max se había callado. Al final era lo que quería, no escucharlo más. Pero luego con esto vino la incertidumbre y el temor. Ahora tenía un poco más de miedo de no escucharlo, no saber qué estaba haciendo. Al cabo de unas horas, abrí la puerta lentamente. Intentaba no hacer ruido para no llamar su atención. Empecé a bajar por las escaleras. Lo vi ahí, sentado en el sofá, mirando la televisión. Él notó mi presencia de inmediato, pero curiosamente no volvió a dirigirme la palabra. Me acerqué y lo llamé por su nombre. Solo me miró y se acercó a mí como cualquier perro común y corriente. Empezó a lamer mi mano. Empecé a preguntarle cosas, queriendo obtener una respuesta, pero por algún motivo que no entendía,
No volvió a decir una sola palabra más. Al cabo de unos minutos, la policía timbró en mi puerta. Abrí. No entendía qué había sucedido, aunque tenía claro que con lo que recién había sucedido con mi vecina, quizás venían a hacerme preguntas. El policía me dijo buenas noches, tiene que acompañarme. Yo no entendía qué era lo que sucedía. El oficial me dijo, usted queda detenida ya que está siendo investigada por el presunto asesinato de la señora Louise. Yo estaba perpleja, no entendía nada. ¿Acaso no había sufrido un infarto? Señora, hemos encontrado ciertas cosas de su pertenencia en la casa de la señora Louise. Necesitamos hacer un registro en su casa. Yo no entendía nada. ¿Qué cosas mías podrían haber allí? Cuando empecé a refutarle al oficial qué era lo que se suponía de lo que se me estaba acusando, sacó una billetera. Casualmente era la mía y tenía mi identificación. ¿Qué hacía en la casa de la vecina? Esto no tenía ningún sentido. El oficial ingresó a hacer un registro en toda la casa. En ningún lado encontraron nada, hasta que llegaron a la casa de Max. Era una casita para perros, básicamente de espuma y algodón. Ahí habían muchísimas joyas, 15,000, 20,000, quizás $30,000 en valor. Estaba siendo acusada de haberle quitado la vida a mi vecina por un delito que jamás cometí. El oficial me dijo que yo tuve que ver con la causa del deceso de la señora Louise para poder robarme sus pertenencias. Yo empecé a gritar que eso era mentira, que era imposible. Fue cuando lo vi, Max, mi perro, mirándome fijamente. Al fin lo entiendo, él lo hizo. Empecé a gritarle al oficial que yo no lo había hecho, que fue mi perro. Él tomó las joyas. Empecé a contarle absolutamente todo, que él me hablaba, me contaba todo sobre lo que veía de los vecinos. Se rieron en mi cara y tenían toda la razón. ¿Quién creería, en primer lugar, que un perro puede hablar? Mientras me iba alejando en el patrullero, Max estaba parado en el pórtico. Me miraba fijamente y sonreía. Esa fue la última vez que lo vi. Gracias a él hoy estoy recluida en el manicomio. Bueno, es mucho mejor que la prisión. Me acusaron de un delito que no cometí. Piensan que estoy loca porque dije que mi perro lo había hecho y peor aún, que él hablaba conmigo. La policía me preguntó qué quería hacer con Max, si quería darlo en adopción o quería darlo a algún familiar. Fui muy clara en mi petición. Quiero que lo duerman. Al cabo de un tiempo, pregunté qué había pasado con el can. Me dijeron que fue imposible dar con él. Ingresaron y lo buscaron por toda la casa, pero no había rastro. Ahora que sé que no está, pienso que quizás esté esperándome cuando salga. Aún así, prefiero que mi estancia sea mucho más larga, mientras Max siga allá afuera. Si esta historia te gustó, quiero que me lo dejes en la caja de comentarios. Recuerda que simplemente es una historia de estilo independiente que tiene como único fin entretener. No olvides que la forma en la que puedas ayudar al crecimiento del canal es dando like, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones. Muchísimas gracias por tu valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video.